Desde muchacho, cuando miraba al cielo y veía las estelas blancas que se producían detrás de los aviones a reacción, siempre me pregunté de dónde venían, así que en cuanto tenía un familiar cerca, le preguntaba, ¿qué eran aquellas estelas? La respuesta siempre fue la misma: son nubes en forma de línea, compuestas de partículas de hielo, que son visibles detrás de los motores de los aviones a reacción, y que se forman generalmente a altitudes de crucero en la atmósfera superior. Así que me dediqué a observar el vuelo de los aviones a reacción en España, allá por 1967, me fascinaba ver los aviones Caravelle, DC-9 y DC-8, volando y dejando estelas en el aire, de modo que desde el principio de la aviación, ha sido un efecto normal de los vuelos a reacción comerciales y no comerciales, cuestión que dependía de la temperatura y la cantidad de humedad que había en el aire, las estelas se evaporaban y se evaporan rápidamente, si la humedad es baja, o persisten y crecen, en caso contrario, cuando la humedad es más alta. Y así durante parte de mi vida creí con rotundidad, que esta era la única explicación posible. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues viajando por zonas de Andalucía, Levante y Murcia, entre otros lugares, empecé a ver avionetas volando a baja altura, que dejaban un rastro evidente de algún tipo de producto. Preguntando por la zona, me decían que se trataba de fumigación en los campos de cultivo. Y en principio era una explicación razonable. Al tiempo, empezaron a hablar de la siembra de nubes, para evitar el granizo, que podía destrozar las cosechas. Este hecho, junto a las avionetas volando a baja altura para fumigar, me hicieron pensar, que ya no se trataba de estelas blancas de hielo, sino de productos químicos, que se estaban empleando, para diversos fines en la agricultura. Ahora la pregunta se hacía más evidente: ¿sabrá algo de todo esto la EMET? Así que me puse a consultar las páginas de la citada organización meteorológica, y me encontré lo siguiente. Modificación artificial del tiempo. Estado de la modificación artificial del tiempo a nivel mundial. En la actualidad más de 50 países llevan a cabo actividades sobre modificación artificial del tiempo, cuyo estado se recoge en los informes periódicos realizados por el Comité de Expertos de la Organización Meteorológica Mundial, OMM. Estas actividades están encaminadas a incrementar modestamente la precipitación, 10 a 20%. Reducir el tamaño del granizo y los daños ocasionados. Dispersar la niebla localmente. Tras realizarse una serie de preguntas sobre las estelas de condensación, relativas a información interesante sobre cómo se forman, opinión de expertos sobre las chemtrails o estelas químicas, se pueden hacer estelas que no sean de vapor de agua, se pueden predecir, cómo influyen en el clima. Se eximen de toda responsabilidad, diciendo lo siguiente. AEMET no es competente en la investigación sobre si se realizan vuelos con el cometido de sembrar las nubes para impedir las precipitaciones y hacer que dichas nubes desaparezcan, por tanto no estamos al corriente de si se llevan a cabo dichas actividades. De modo que simplemente no saben nada y declinan cualquier responsabilidad. ¿Significa esto que no existen? Como no me quedo satisfecho, sigo investigando y me encuentro imágenes como la que incluyo. Podrían ser depósitos químicos para expulsar a la atmósfera. Parecería ser lo más evidente, pero no tiene por qué ser. Existe un motivo más razonable para todo esto. Se trata de tanques de agua interconectados, para realizar pruebas en vuelo de un nuevo desarrollo de avión, que permita simular el desplazamiento del peso, al estar conectados los depósitos y de esta forma simular las condiciones reales de un vuelo. Pero llega la pandemia y una de las medidas que se informan públicamente, es que el gobierno, autoriza a través del BOE 107 del viernes 17 de abril de 2020 segundos una página 29198 lo siguiente. Orden SN/351-2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. De modo que se autoriza el uso de biocidas. ¿Y qué es esto? Según el propio Estado, en su página https://www.miteco.gov.es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se trata de lo siguiente. Los biocidas son sustancias o mezclas que están compuestas por, o generan, una o más sustancias activas, incluidos los microorganismos, cuyo objetivo es destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por cualquier medio que no sea una mera acción física o mecánica. Un artículo tratado que tenga una función biocida primaria se considerará un biocida. Con esta información,
Ya se puede confirmar y asegurar que las estelas ya no tienen por qué ser solo partículas de hielo. También pueden ser productos químicos y esto lo cambia todo. El proyecto ARP, del inglés High Frequency Active Auroral Research Program, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, es un proyecto que financian las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y la Universidad de Alaska para simular y controlar los procesos de la ionosfera. Se fraguó en los años 80 y empezó a tomar forma en la década de los 90. A raíz de este proyecto se desarrolló el ARP, un proyecto muy discutido y peligroso, el cual se basa en el aprovechamiento del gas natural infrautilizado en Alaska, de forma que pudiera dar la suficiente energía para alimentar el mayor calentador ionosférico de la Tierra. Este calentador se encargaría de lanzar haces de energía electromagnéticos, ondas de baja frecuencia, a la ionosfera, para que al colisionar con las capas altas de la atmósfera provocar un espejo energético. Es decir, una manipulación de la atmósfera en toda regla. Este proyecto puede distorsionar la ionosfera, de ahí su peligrosidad para fines militares, podría desviar aviones, misiles, provocar lluvias radioactivas, cambiar o desplazar la ionosfera, provocar un caos en las comunicaciones mundiales, modificar la absorción de los rayos solares, aumentar las concentraciones de ozono y nitrógeno, afectar muy negativamente a las personas, manipular gravemente sus cerebros, y un perfecto sustituto de las bombas nucleares, ya que no destruiría nada. El principal inconveniente de las armas actuales, o sea, un arma limpia, que les permitiría dominar el mundo a su antojo. Ahora hay que hacerse la siguiente pregunta. Si los norteamericanos tienen este proyecto militar, ¿no lo tendrán también los rusos? Entonces aparece el mismo proyecto en su versión rusa, llamado Sura. RAM, Sura, instalación de calentamiento ionosférico, son las siglas del proyecto ruso, que tiene por equivalencia y contrapartida al americano ARP. Son proyectos para el desarrollo de armamento sofisticado para la alteración del tiempo y del clima. Ahora ya ha quedado claro que se trata de un proyecto militar, que parece que controla los procesos en la ionosfera, y hemos acabado yendo de una estela blanca vista en el cielo, a un proyecto, que puede controlar peligrosamente nuestras vidas. A partir de aquí, las preguntas pueden sucederse en múltiples direcciones. En el día a día, se pueden ver entrevistas en la televisión, como la realizada al señor Martínez, presidente de FECOAM, quejándose que en los últimos años, han vuelto a disparar cohetes a la atmósfera y también avionetas fumigando, sin permisos ni control aparente. O las denuncias realizadas en Televisión de Murcia, sobre los vuelos de avionetas expulsando productos químicos. Cada día es evidente que la preocupación es más grande y que mucha gente comienza a preguntarse cuánto hay de verdad, de modo que lo más concreto que se podía hacer es seguir a esos aviones, no solo avionetas, sino también reactores. Para ello, lo mejor sería recoger muestras y analizar los productos que están empleando. Tras el análisis de los productos que eran expulsados por esos aviones, descubrieron los siguientes elementos químicos y metálicos: óxido de aluminio, arsénico, bacilos y hongos, plomo, metil de aluminio, trifluoruro de nitrógeno, pseudomonas, selenio, estroncio, bacterias no identificadas, sales de bario, cadmio, sales de litio, esporas de moho, níquel, celsio radioactivo, talio, dióxido de azufre, micotoxinas. ¿Y esto qué tiene que ver con las estelas blancas del cielo o con las partículas de hielo? Obviamente nada, pero los indicios cada vez son más claros. La manipulación del clima y de la salud, cada vez se vislumbra más evidente. Ahora pueden hacerse muchas preguntas, que dejo a partir de este momento a la reflexión e imaginación de cada cual.